Hola amigos, bienvenidos a Ryose Comics. Aquí les traigo Absolute Wonder Woman número 18, con guión de Kelly Thompson y arte de Haydn Sherman. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en Gateway City. Diana se enfrenta a una figura envuelta en fuego, cuya magia logró disolverle el brazo. Pero el ataque no ha terminado. Todavía siente ese poder dentro de ella, quemándola por dentro. Su atacante le asegura que, una vez limpia por el fuego, le puede esperar otro destino. Diana sabe que no puede quedarse. Tiene que llegar al Hiron cuanto antes. Mientras se aleja volando, Bárbara la ve marcharse, sin poder creer que la haya dejado atrás. Diana intenta escapar elevándose por el aire, pero quizás sea demasiado tarde. La debilidad que arrastra hace que su magia falle, y empieza a caer desde el cielo. Abajo, varias voces reaccionan al verla precipitarse, pidiendo que alguien haga algo antes de que se estrelle. Pero nadie puede hacer nada. Y Diana se sumerge en el océano. Bajo el agua, Diana se hunde mientras el fuego mágico le quema la mente y el cuerpo desde dentro. Pegasus se sumerge en su rescate. Diana consigue sujetarse a él, y el corcel alado zombie la saca del agua para llevarla a un lugar seguro. Nos movemos al Hiron. Pegasus llega con Diana en su lomo. Ferdinand y Petra la reciben con sorpresa al verla en ese estado. Ella les dice que le arde y que necesita ayuda, pero nadie sabe qué hacer. En ese momento, las defensas del lugar anuncian que un desconocido ha entrado en el Hiron. Diana piensa que es su atacante. Ferdinand se gira de inmediato, exigiendo saber quién es y si fue quien le hizo eso a Diana. Delante de ellos se revela Zatanna, quien responde que no fue a propósito, pero eso no basta para calmar la situación. Se abre paso y deja claro que, si nadie más ahí puede usar magia, deben apartarse. Luego se inclina sobre Diana y la libera del vínculo que la mantenía atada, devolviéndole la voz. El efecto es inmediato. Diana abre los ojos, reacciona al instante y se lanza sobre Zatanna, agarrándola por el cuello. Nos movemos al pasado, a la Wild Isle, la isla salvaje. Diana y Afrodita están en la playa. La diosa le explica que el amor comienza con facilidad, pero es mucho más complicado de lo que parece. Le advierte que es uno de los mayores dones, aunque también puede destruir. Aún así, insiste en que Diana debe permanecer abierta, compasiva y capaz de amar, porque sin eso, todo lo que han hecho será en vano, aunque quedara vulnerable y expuesta. Diana piensa que esa vulnerabilidad quizá es necesaria. Sin ella, le será más difícil entender a los humanos y todo lo que enfrentan, y no podría convertirse en una verdadera campeona para ellos. De vuelta en el presente, Diana despierta alterada y no quiere escuchar explicaciones. Zatanna intenta frenarla y le hace ver que la curó de ese hechizo y además la liberó delante de ella, y que eso debería bastar para darle un margen. Pero Diana no cede. La tensión estalla de inmediato y los primeros choques de magia empiezan a golpear a Zatanna. Las descargas continúan una tras otra mientras Zatanna recibe el castigo de la ofensiva de Diana. Entonces responde con un relámpago que cae con violencia sobre el lugar donde estaba la amazona. Pero cuando el impacto se disipa, Diana ya no está allí. En un instante reaparece detrás de Zatanna y la sorprende antes de que pueda reaccionar, diciéndole «Abracadabra» y agarrándola por el cuello. Diana la derriba con la fuerza de su único brazo, intentando impedir que vuelva a usar su magia. Pero Zatanna responde con un hechizo ejecutado con las manos y se vuelve intangible. Atraviesa el cuerpo de Wonder Woman para salir por detrás, recupera su posición y prepara un contraataque inmediato. Una patada en el rostro, que Diana bloquea sin problemas. Diana la lanza hacia arriba, pero Zatanna tiene más trucos. Invoca alas mágicas de dragón para sostenerse en el aire y sigue atacando con relámpagos, obligando a Diana a resistir, mientras la presión del combate la arrastra hacia el agua que Zatanna misma ha conjurado para aprisionarla. Diana no se opone. Se deja hundir y, ya sumergida, busca a la presencia que habita allí. Entonces, obtiene respuesta. El agua estalla hacia arriba y se cierra sobre Zatanna, atrapándola por completo. Diana la envuelve con fuerza y la silencia diciendo «Ya no hablarás más, maga. Nada de cantar tampoco». Mientras Zatanna forcejea dentro de la prisión de agua y empieza a debilitarse, Diana la observa. La furia que siente hacia ella sigue presente, pero finalmente decide detenerse. Le ordena al tridente de Poseidón que la suelte.
El agua se abre y Zatanna cae al suelo, recuperando el aliento. Diana la mira de frente y le dice: «Eres toda una bruja, Zatanna. Afortunadamente para mí, hago amigos en todos lados». Diana se mantiene agachada, con Pegasus, Petra, Ferdinand y el tridente de Poseidón detrás de ella. Zatanna le responde que lo sabe y que por eso fue a ayudarla, aunque admite que primero la amarró y se disculpa por ello. Explica que tuvo pocas opciones y que todo está relacionado con Cale, quien las está controlando contra su voluntad. También revela que fue enviada con la intención de matarla, pero que intentó evitarlo desde el principio, incluso tomando medidas para no dañarla directamente. Zatanna señala que las defensas del lugar debieron haber alertado de su presencia. Diana reconoce que estaba distraída. Entonces Zatanna identifica el hechizo que la afectó y admite que lo conoce bien, pero también que eso le impide ayudarla. Finalmente revela la verdad. El brujo responsable solo puede ser su padre, Giovanni Zatara. Diana entiende la situación y deja claro que no le pedirá que se vuelva contra su propio padre. Zatanna responde que no piensa hacerle daño, sino salvarlo, aunque admite que esa no es su única motivación. Aún así, se ofrece a ayudarla a recuperar el brazo y acelerar el proceso, pero Diana rechaza la oferta porque todavía no confía en ella. Diana se aleja, y Ferdinand le explica que Diana demanda de los demás lo mismo que ella entrega. Zatanna comenta: «Está bien, pero ni que fuera un verdadero Mesías. No exageres». Ferdinand le responde que ya lo verán. Poco después, un relámpago anuncia el regreso de Diana, ya restaurada, con un nuevo brazo y vestida para la batalla. Se despide de Zatanna, prometiendo que intentará no matar a su padre y deseándole éxito en su intento por liberarlo. Antes de partir, Zatanna le advierte que no permita que Cale la toque y le revela que las ha maldecido. Diana se aleja mientras le dice que, si cambia de opinión, sabe dónde encontrarla. Diana regresa a la ciudad junto a Pegasus. Al descender, se encuentra con Hera, la reina de los hombres pez, y le deja claro que no ha venido a hacerle daño, sino a ofrecerle libertad. Utiliza su magia y la libera del parásito que la controlaba. Luego le revela que antes ya había liberado a varios de los suyos del laberinto de Cale, y que los vio por última vez nadando hacia el norte, fuera de la bahía. Hera le agradece la ayuda, pero antes de marcharse, le advierte que no confíe en Giganta, ya que se quedará incluso si la liberan. También le dice que Zatara quizá no pueda ser salvado. Tras esto, se dirige de nuevo al agua, mientras Diana asume la advertencia y continúa adelante, mientras ve cómo Pegasus ya ha entrado en la contienda. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Amadeus Charbadón. Diana avanza por la ciudad. Cuando encuentra a Zatara, se lo queda observando mientras evalúa la amenaza que enfrenta. Tengo pocas opciones aquí. El poder prácticamente emana de él en oleadas. No sé si estaría a su nivel en circunstancias normales, y mucho después de que ha usado magia de sangre para potenciarse. Está dispuesto a matar a su propia gente para alimentar su magia. Si es capaz de matar a los suyos, debo asumir que matará a cualquiera. Y no puedo permitir eso. Por su parte, Zatara exclama que ellos asesinaron a su hija y que los quemará a todos uno por uno. Se percata de la llegada de Pegasus y desafía a Diana a enfrentarlo. Diana saca algo de su bolso mientras exclama: «Hermanas, espérenme. Madre, protégeme. Hécate, guíame, porque la Troika te transforma». Diana se prepara para el combate. Empuñando su tercer lazo, se aproxima a Zatara y le dice: «Innaboik Aratas, Giovanni Zatara, ahora enfrentas a Diana de la Isla Salvaje y a la Troika. Sangre de Sila, la devoradora de hombres, pelaje de Cerberus, el sabueso infernal de 3 cabezas. Icor sagrado de la Estigia, juramento de los dioses. Bendecida por la gran y terrible Hécate misma, señora de la magia, la muerte y las encrucijadas. La Troika conoce tus secretos y te romperá por ellos». Como comentario, los 2 primeros lazos de Absolute Wonder Woman son Némesis. El lazo rojo creado por Cersei, con elementos como el basilisco y la sangre de Prometheus, que funciona como un arma de juicio que quema a sus enemigos según sus pecados. Y Sacrifice, el lazo verde, también ligado a Cersei, tiene la capacidad de transformar cuerpo y mente,
permitiendo incluso que Diana lo use sobre sí misma, como cuando se convierte en Medusa para vencer al Tetracide. La Troika, su tercer lazo, que más se asemeja a un látigo de 3 puntas, se basa en los 3 símbolos mitológicos mencionados aquí, Scylla, Cerberus y el Estigia, que refuerzan la idea de que este poder mezcla depredación, guardia infernal y juramento sagrado. Y así, mientras vemos a Absolute Wonder Woman frente a Zatara, con la Troika, se nos cuenta que en el próximo número veremos la Troika. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. La verdad, mientras más lo pienso, más siento que este número juega mucho con la historia previa de Diana. O sea, no es algo aislado. Todo lo que está pasando ahora tiene eco en lo que ya vivió. Lo de Medusa, lo que le hizo a Hades, esa relación tan complicada con Athena, incluso con las diosas en general. Es como si siempre estuviera atrapada entre confiar y prepararse para que la traicionen. Y aquí eso se siente más fuerte que nunca. Y eso conecta perfecto con lo que pasa alrededor. Ferdinand, Petra, el propio Tridente, todos empezaron como enemigos o figuras dudosas, y ahora están de su lado. Entonces, claro, cuando aparece alguien como Zatanna, entiendes por qué duda. Pero también sabes que podría terminar siendo otra aliada clave. Hera se fue, pero siento que en cualquier momento puede volver, y quizá no en el mejor contexto. Y con Giganta es lo contrario. Ahí sí parece que no hay redención posible, como que ya está demasiado hundida en su propio camino. Y lo de Bárbara Minerva, eso sí me sorprendió bastante. Que se quede con Zatara abre una puerta bien interesante, pero no se siente casual. O sea, ¿y si este es el inicio de su transformación? ¿Y si realmente estamos viendo el nacimiento de una nueva Cheetah? Eso cambiaría totalmente la dinámica emocional para Diana, y la acercaría un poco más a Bruce, que perdió a todos sus amigos. Y aquí es donde todo se vuelve más pesado, porque Diana no solo está enfrentándose a enemigos, está enfrentándose a personas que podrían haber sido otra cosa. Entonces la pregunta que me queda es, cuando llegue el momento decisivo, ¿va a poder salvar a alguien más? ¿O esta vez sí va a tener que aceptar que no todos pueden volver? Y para terminar, ¿alguien recuerda a Steve? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.